justamente cuando estábamos trabajando todo lo que era el programa, pensaba, la Biblia es la luz a nuestra vida, ¿verdad? Y nos encontramos en un mundo que hoy en día se encuentra muy oscuro referente a algunos temas y queremos traer la palabra de Dios en un sentido que todos puedan entender y que cuando escuchen lo que tenemos para expresar referente a algunos temas, por ejemplo, como el de hoy, que digan, llegó la luz. Pues aplatanado. Ya yo le entendí aplatanado. La luz. ¿Y Llegó la luz. de qué vamos a hablar en el primer episodio de Llegó la Luz? Vamos a hablar de cristianos y política. Ay, Dios mío, pero ¿y qué? Me está gustando el tema. Pero llegó es que la luz llegó. Ay, Dios mío. Me está gustando. Él anda buscando como pleito, así Me está desesperada. gustando. No, que va, estamos a una semana, no hay mucho que hacer ahora mismo. El jingle de inicio. Sí, el disclaimer. Dale para allá. Bueno, bien, la Biblia dice en Proverbios capítulo 29, versículo 2, dice de la siguiente manera: cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra. Y también tenemos la otra versión que dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Y basado en este versículo bíblico, muchos cristianos para esta campaña electoral, ¿verdad?, que nos preside ahora 2024, han decidido, ¿verdad?, ir por lo que es la política, por ocupar una curul en el Estado. Y esto es realmente interesante, nos llama la atención porque hace 20 años hablar de la palabra cristiano y política en una misma oración era casi mente... Que simplemente el hecho de hace 20 años tú decir cristiano ya traía algún tipo de controversia. Y ahora poner la palabra política y cristiano juntos trae aún más controversia. ¿Qué sucede con esto? Que pareciera que la iglesia ha creado una especie de mundo fuera del mundo. Cuando se supone, bueno, Jesús te dice, yo te pido, Padre, que no los saques del mundo, sino que ellos puedan permanecer afianzados en ti, sino que puedan permanecer en tu palabra. Entonces, no se trata de que creemos una subcultura dentro del mundo. Es que la iglesia debe ser sal y luz donde quiera que se encuentre. Y por eso los cristianos tenemos que tener incidencia en cualquier área de la sociedad. Y justamente por eso es que se presenta que cuando nosotros decimos cristianos y política en una misma oración, tenemos un problema inmediatamente. La gente de una vez se le encienden los motores. ¿Pero a qué se debe esto? No es ni más ni menos a que tenemos un sistema político corrompido, no solo en nuestro país, sino podemos ver incluso los grandes problemas que estamos teniendo en Latinoamérica, en Centroamérica, referente a la política. Y cómo se están dando grandes cambios de derecha a izquierda, de izquierda a derecha en diferentes países, con unos cambios que uno no esperaría. Pero ver hoy en día más personas de fe y personas que abiertamente, porque siempre hemos tenido políticos que tienen algún pensamiento religioso o alguna ideología religiosa, pero no la expresaban, no la decían o al menos no la exponían, no era parte de su política decir que ellos eran de tal religión o de cuál religión, sea cristianos, católicos, lo que fuesen, en lo que creyeran. Pero hoy en día eso está cambiando. Las personas se están abriendo, los políticos se están abriendo a decir en qué creen, a qué forma parte. ¿Lo estarán utilizando como una estrategia de marketing, de política, para llegar más lejos? No lo sé. Lo que sí sé es que antes pareciera que había una vergüenza de expresarse al respecto de esto y está cambiando. Y esto nos llama mucho la atención. Ahora bien, ¿qué necesita una persona para hacer política? Porque el término cristiano yo siento que a veces se le quita la personalidad humana a las personas. ¿Cómo así? Bueno, que cuando tú le dices a las personas que tú eres cristiano, te deshumanizan. Ya para ellos tú eres un extraterrestre. Y aunque No te invitan a sus reuniones. Ay, entonces Sí. está profundo. No hablan abiertamente de temas delante de ti, ejemplo. E incluso podemos ver cómo antes, yo de hecho escribí hace unos días, no lo he publicado, pero escribí hace unos días, los cristianos ya no son un grupito de místicos en una esquina cantando. Los cristianos son personas que han reconocido su lugar en la sociedad y que saben que como pagan impuestos, que como respetan leyes, que como tienen deberes, también tienen derechos, y eso se está saliendo cada día más a la luz. Entonces, es como cuando nosotros decimos que queremos ver a Jesús. Yo soy Jesús. Yo soy la imagen visible de Jesús. Cuando yo extiendo la mano, cuando yo ayudo al necesitado, cuando yo doy un plato de comida,
La gente no está viendo a Rainer, la gente está viendo a Jesús, porque yo solamente estoy haciendo lo que Él me envió a hacer. Y lo mismo pasa con cristianos dentro de la política. Al final del día, ¿por qué a las personas no les gusta a los cristianos en la política? Como decía hace un momento, el sistema corrompido que tenemos. Pero no es para menos que en todas las áreas de la vida hay cosas que se corrompen, en lo empresarial, en los trabajos, en la música, en los negocios personales, en las relaciones, en todas las áreas de la vida hay cosas que han sido corrompidas, por más bellas que sean. Incluso dentro del ministerio de la iglesia, dentro del ministerio, tenemos personas que se corrompen. Entonces, no podemos agarrar la política y ponerlo como un fenómeno extraño, ajeno a la sociedad, cuando es una realidad que tenemos todos los días. La basura y menos ajeno a los cristianos, porque esas decisiones y políticas públicas nos afectan a nosotros. Entonces, a la persona le molesta ver a cristianos puestos en política. Y le molesta porque lo asocian inmediatamente con todo lo malo. Pero cuando yo escucho música cristiana, yo no lo asocio con música que promueve valores insanos. Y es música y hay todo tipo de música. Es decir, cuando yo voy a una empresa y yo compro un servicio, necesariamente yo no estoy pensando en lavado de activos, pero hay empresas que son lavado de activos los que trabajan. Entonces, tenemos que hacer un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos cristianos en la política suceden varias cosas. Entonces tenemos políticos que no es que sean políticos cristianos, son políticos, pero que en lo que se fundamenta son valores éticos, justicia social, responsabilidad social y testimonio del evangelio. Porque la posición en la que se encuentran sirve como plataforma para que más personas sepan que a pesar del poder que puede brindarnos estar en un puesto del Estado, del gobierno, podemos servir a Jesús y ser luz donde quiera que nos encontremos. Y más en una sociedad que cada día trata de implementar leyes que van en contra de la voluntad de Dios, que van en contra de la palabra de Dios. Necesitamos personas que cuando esos proyectos de leyes lleguen a las cámaras, lleguen al Consejo de Regidores, ellos puedan levantar la voz por el cuerpo de Cristo y decir, el grupo que yo represento dentro de la sociedad no está de acuerdo con eso que se está presentando. Y por eso necesitamos cristianos que se envuelvan en la política. Entonces, pero como hablamos de una cosa y de la otra, vamos a irnos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto a cristianos en la política? Aunque sabemos que el sistema que encontramos dentro de la Biblia como tal... No es solamente cuando el justo gobierna el pueblo se alegra, que habla la Biblia acerca de política. Tenemos muchísimos ejemplos, buenos y malos. Vamos a ver. Bien, José en Egipto. Tenemos el primero. Y yo creo que es el más contundente de todos. La Biblia dice que hay un hombre que se llama José, que Dios le da un sueño. Y después que Dios le da ese sueño, fue que cogió mucha lucha. Mucha lucha. Habrá políticos que cogió esa lucha. Bueno, y el hombre cae hasta preso. Pero finalmente llega a palacio. Cuando llega a palacio, dice que el faraón tiene un sueño, él revela el sueño, lo ponen a él a cargo. Y producto de la sabiduría que Dios le había entregado a él, del poder de administración, el don de administración que Dios le había entregado, pues le permite que esa sociedad continuara con alimentos durante 7 años de crisis que iba a venir. Es decir, hubieron 7 años buenos y hubo una buena administración durante este tiempo. Y luego suceden 7 años malos y ellos pueden continuar viviendo. ¿Qué pasó con esto? Cuando José vuelve a encontrarse con sus hermanos, los hermanos vienen pidiendo perdón, diciendo, Dios mío, no sabemos qué hacer ahora. ¿Será que este hombre nos va a meter preso? ¿Será que tienen temor? ¿Y qué le dice José? Ustedes pensaron que me habían vendido, que me estaban haciendo un daño, pero Dios me había escogido para este tiempo. Todo lo que ha sucedido hasta este momento, Dios lo había permitido para que yo llegara a este lugar. Lo que quiero resaltar de esto no es tal vez el tema de los hermanos, no es el tema de todo el proceso que vivió José. Es que José, cuando ya se encuentra en el lugar, reconoce que llegó ahí porque Dios se lo permitió. Y que el hecho de que él haya llegado a ese puesto fue de bendición para todo su pueblo. Es decir, el hecho de que José, escuche bien, él no estaba gobernando en un sistema judío.
Él no estaba gobernando en un sistema cristiano. Él no estaba gobernando ni siquiera en un sistema bueno. Estamos hablando de Faraón. Estamos hablando de gente que tenía principios y cultura totalmente diferente a la nuestra. Estamos hablando del mismo pueblo que luego tuvo retenido 400 años a Israel. Y en medio de eso, ahí Dios puso a José. Ahí nosotros podemos hacer una analogía entre los políticos que quizás no tienen esos principios cristianos y los que sí, en que igual que un ministerio, planteando el caso de José, él lo llamó, les reveló a dónde lo quería llevar, lo pasó por el proceso, o sea, lo capacitó y luego lo llevó al lugar donde él le mostró. Hablando a referencia del tema de los procesos. Y en el caso de José, fue él trabajado por Dios. Y quizá los políticos que no tienen esos principios cristianos son trabajados por ellos mismos y no por una guía divina. Yo entiendo que nosotros que conocemos de esos temas bíblicos y de temas del proceso, yo preferiría un cristiano que fue procesado por Dios y llevado por Dios ahí, que quizá uno que no tenga esos fundamentos y llegue simplemente por convicción de que él quiso simplemente alcanzar eso, por quizá cumplir los requisitos sociales. Doctor, yo tengo una pregunta, si usted quiere usted me la responde o Rainer. ¿Y por qué si un cristiano se mete a la política, los cristianos votan por él y votan por otro? ¿Qué pasó ahí? ¿Sabes qué? Yo pienso que eso es parte del mismo estigma social que ha habido durante mucho tiempo. De pensar que los cristianos no son capaces, que no tienen capacidad de administración o capacidad de llevar las cosas de forma correcta. Y quiero decirles a los que piensan así, no a forma de reproche ni de llamarle la atención, sino para que puedan abrir los ojos, que los cristianos están llenando nuestras universidades, que los cristianos están emprendiendo más que nunca, que tienen proyectos en el área turística, hotelera, en las grandes ciudades, empresas increíbles que están siendo muy prósperas, que los cristianos están ocupando puestos dentro del Estado, dentro del gobierno, de relevancia y siendo de bendición en los lugares que llegan. La iglesia no es un grupo de personas raras reunidas en una esquina como se pensaba antes. La iglesia de Cristo hoy más que nunca está cumpliendo su papel de ser sal y luz donde quiera que se encuentre, y lo está haciendo con mucha más altura que personas que lo han hecho durante mucho tiempo. Debemos revisar en lo que hemos creído y ver si es tan cierto como lo fue alguna vez, porque alguna vez sí, los cristianos no estudiaban o no querían prepararse o no querían involucrarse en temas sociales. Pero hoy las iglesias son las que cuentan con más fundaciones que ayudan verdaderamente, y soy testigo de eso, que ayudan verdaderamente como ente social, que están involucrados en temas del día a día, trayendo cambio social en nuestra república y en cada lugar del mundo. Entonces, debemos abrir los ojos. ¿Por qué? Porque yo entiendo que han sucedido cosas malas y que tenemos malos ejemplos, pero eso no ha sucedido solamente en la política, eso ha sucedido en todas las áreas. Y a donde quiera hay gente, cristiana y no cristiana, que hace las cosas muy bien o las hace muy mal. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos tomar una decisión de qué queremos ver en nuestro país, qué queremos ver en la sociedad. E incluso, no solamente pedir un cambio, no solamente pedir que algo mejore, sino que ser parte de eso. No se trata de que yo diga, bueno, la gente siempre se va en rojo en el semáforo. Vamos a empezar por ti, no te vayas tú en rojo. Y hay gente que podrá decirme, bueno, pero también hay ejemplos negativos en la Biblia de gente que se le entregó el reinado y no lo hizo bien. Y está el caso de Saúl. No hay que hablar mucho al respecto. Dios llama a Saúl por una petición que le hace el pueblo. Y cuando el pueblo le hace esta petición a Dios, el profeta Samuel se pone triste, se pone melancólico. Y Dios le dice, tranquilo, porque
ellos en realidad tomaron una decisión. Y yo voy a respetar la decisión que ellos han tomado y les voy a dar lo que me han pedido. Sí, y claramente vemos cómo piden a Saúl y este hombre corrompió su corazón. Porque la gente dice, se dejó corromper. No, nosotros no nos dejamos corromper. Nosotros nos corrompemos. Ay, está fuerte esto. Nosotros no nos dejamos corromper. Nosotros nos corrompemos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos conduciendo, nosotros vemos vehículos que van a alta y baja velocidad y nosotros mantenemos en el vehículo la velocidad que nosotros queremos. Cuando vamos a buscar un trabajo, al menos que estemos en una necesidad muy, muy grave, nosotros sabemos decir quiero o no quiero ese trabajo. Cuando hay algo de comer y tenemos para elegir entre A o B, los que pueden hacer eso, eligen un plato o el otro. Pasa lo mismo con el hecho de corromperse. Nadie nos corrompe. Nosotros tomamos la decisión de si nosotros nos queremos corromper o si nosotros vamos a permanecer fieles a la voluntad del Señor. Y eso no cambia. Y sucede lo mismo en la política. Así que será muy fácil sentarnos desde nuestra silla cómoda, acolchada de la iglesia, que no estoy en contra de ellas, son muy cómodas. Desde nuestros aires centrales cada domingo y decir, el mundo tiene que cambiar. Tomar un micrófono y decir, el mundo debe cambiar. Será muy fácil decir, la sociedad está mal, la sociedad está corrompida, pero sentados y hablando no generamos ningún tipo de cambio, no generamos ningún tipo de influencia. El verdadero trabajo que tenemos que hacer es saliendo de nuestra cómoda silla, soltando el teléfono por el que hablamos cosas muy bonitas que no practicamos. Y vemos TikTok. Y compartimos todos los días citas bíblicas que ni siquiera entendemos bien qué dicen. Porque me molesta mucho cuando uno va a la iglesia, el predicador está dando una palabra de corrección y hay una hermana, amén, sí, eso es, Dios está hablando. Y fácilmente con la hermana que Dios está hablando, pero es que no escucha. Entonces, hoy, los cristianos tienen que, y cada uno de los que están escuchando, tenemos que tomar una decisión. Tal vez no como regidor, tal vez no como alcalde, tal vez no como presidente, pero hay muchas cosas que hacer dentro de los puestos del Estado. Y de seguro que si se va a hacer algo que esté en contra de la voluntad de Dios y usted se encuentra ahí para tomar una decisión, las cosas van a correr de forma diferente. Así que este es un llamado hoy a la acción, a que el cuerpo de Cristo sepa, la política no tiene lepra, pero hay políticos que se llenan de lepra. Ay, Dios mío, este hombre nos dejó un problema aquí. Señores, este fue el primer episodio, la primera parte de este segmento dirigido por Rainer Garrido, que se llama Llegó la Luz. Continúa en sintonía con el Kilométrico del Sábado, tu programa de fiesta con la voz de la luz.